Esto es un pequeño paréntesis actualizándolo, ya que ya sobrepasamos los 15 videos con el video anterior para dar lo que es el agradecimiento a todas las personas que están comentando dentro de los videos, siendo entonces que en este caso ya estoy actualizando lo que sería el video, por lo que entonces los últimos comentarios que se han visto estarán acá, incluyendo lo que son los saludos como Red Fanfics y todos los demás comentarios que van a estar viendo en pantalla. De nuevo, esto será durante los próximos 14, 15 videos. También aclararles, todo esto es simplemente para darles agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que están comentando dentro de los videos. Pueden ver que son bastantes. Entonces, todas van a estar saliendo en lo que es un momento dentro del video y los próximos 15 que van a hacer. Este se estrenará con lo que es el siguiente capítulo para que entonces todas estas personas estén muy pendientes por si quieren ver algún comentario suyo que hayan dejado o si simplemente desean algún saludo, me lo pueden dejar aquí, ya que todo esto va a estar saliendo. Las personas que también vayan pidiendo saludos las estoy anotando. Eso sí es un video que voy a hacer aparte simplemente para todo. Entonces, listo, acá está. Y la verdad agradecerles de verdad por todo, ya que estamos cerca de lo que serían los 7.000 suscriptores. Estamos tan solo a lo que son 150 suscriptores o 153 para ser exactos. Entonces, espero de verdad que podamos llegar a esa meta y que podamos seguir creciendo aún más. Entonces, nada más, espero entonces les guste el video. Recordar que varios de los fics, algunos no son míos, otros son míos. Esto será muy aclarado dentro de los videos porque pues hay algunos que me preguntan por los links de Wattpad o si me preguntan por alguna otra cosa. Entonces, tengan en cuenta que algunos son míos, ya que estoy escribiendo algunas historias y otras no van a ser mías y los enlaces estarán en la descripción. También recordarles, tenemos lo que son los miembros del canal activo. Esto les da lo que son beneficios principalmente a lo que es la hora de los videos, ya que muchas veces se están publicando más de los videos que ven dentro del canal. Pero estos son solo para los miembros, por si alguno desea de pronto ver un capítulo antes o adelantarse con alguna eh, con alguna historia o simplemente desea ver el video antes, tiene la opción de suscribirse como miembro del canal y podrá acceder a los videos desde antes. Espero entonces se encuentren todos muy bien y nos vemos en el video. Podemos darle. Capítulo 2. El peso de seguir aquí. El cansancio no llegó de inmediato. Eso fue lo primero que Rías notó. Caminó fuera del colegio con el mismo paso tranquilo con el que había recorrido los pasillos después del enfrentamiento, manteniendo la espalda recta, el rostro sereno, sin permitir que nadie viera lo que se agitaba bajo la superficie. Los estudiantes se dispersaban a su alrededor, algunos lanzándole miradas rápidas, otros evitando verla por completo. No hubo burlas abiertas. Tampoco disculpas. Solo una distancia nueva, tensa, incómoda. Era un cambio sutil, pero real. Rías lo percibía con claridad. No era aceptación. Era cautela. El cuerpo de Marinette respondió apenas cruzó la puerta principal del colegio. Una punzada breve en la sien, seguida de un mareo que la obligó a detenerse unos segundos junto a la reja. Apoyó una mano en el metal frío, respirando despacio, como le había enseñado a Keno en otro mundo, en otra vida, cuando la magia se desbordaba y el cuerpo pedía tregua. Demasiado pronto, pensó. No había usado poder de forma consciente. No había invocado nada. Y aún así, el cuerpo humano estaba pagando el precio de sostener algo que no le pertenecía por completo. No es castigo, dijo Tiki con suavidad, presente en su mente. Es adaptación. Rías cerró los ojos un instante. Lo sé, respondió internamente. Pero sigue siendo un límite. Retomó el camino hacia la panadería Du Pain-Chen con pasos más lentos. El barrio era distinto a Kuo, pero no extraño. Había algo en la sencillez de las calles, en los sonidos cotidianos, que le resultaba estable. Predecible. Y eso, después de años de intrigas demoníacas y presiones familiares, tenía un valor inmenso. Al entrar en la panadería, el aroma a pan recién horneado la envolvió de inmediato. Marinette. Saludó su padre desde el mostrador, con una sonrisa amplia. Llegas justo a tiempo. Rías respondió con una leve sonrisa, automática, aprendida de los recuerdos de Marinette. Subió las escaleras hacia su habitación con una sensación extraña en el pecho. No era culpa. Tampoco nostalgia. Era la conciencia constante de estar ocupando un espacio que no había sido suyo y la responsabilidad que eso implicaba. Cerró la puerta con cuidado y dejó el bolso en el suelo. Fue entonces cuando el cansancio cayó de golpe. No como sueño, como peso.
Sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. La respiración se le volvió irregular, el corazón acelerado de forma incómoda. Rías se dejó caer en la silla, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Esto es nuevo, murmuró. En su mundo, el agotamiento venía después de grandes despliegues de poder, no de una conversación en un pasillo. Aquí, incluso existir como ella misma tenía un costo. Tiki apareció frente a ella, flotando a la altura de su rostro. Su expresión era seria, atenta. La presencia que recuperaste hoy no se apagó del todo, explicó. Sigue activa, aunque no la estés usando. Rías asintió lentamente. Porque no puedo desconectarme de quién soy, dijo. Y tampoco quiero hacerlo. El silencio se extendió entre ambas. Afuera, el ruido de la calle continuaba. Una vida normal, ajena a los conflictos internos que se libraban en esa habitación. Ellos no van a cambiar de un día para otro, dijo Tiki de pronto. La clase. Lila. No espero que lo hagan, respondió Ria sin dudar. No vine a este mundo para corregirlos. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta el espejo de cuerpo entero que colgaba en la pared. Se observó con atención. El rostro de Marinette, cansado pero firme. Los ojos azules, más serenos de lo que habían sido en meses. La postura distinta, menos encorvada. Vine para vivir, continuó. Y eso incluye poner límites. Tiki la observó con atención. Marinette quería eso, dijo. No huir de todos, pero tampoco seguir soportándolo todo. Rías apoyó una mano contra el espejo. Lo sé. Por un instante, una sensación cálida se manifestó bajo su palma. No una voz. No palabras. Una emoción tenue, como un asentimiento silencioso. Marinette seguía ahí, observando, compartiendo, descansando. Rías cerró los ojos. No te voy a fallar, susurró. Ni a ti, ni a mí. La noche cayó lentamente sobre París. Rías se recostó en la cama sin encender la luz, mirando el techo mientras el cuerpo se relajaba poco a poco. El cansancio no se disipó, pero se volvió soportable. Aprendible. Como todo lo humano. Los recuerdos de Marinette se filtraron con más claridad ahora. Noches en vela terminando diseños, lágrimas silenciosas después de clases, el miedo constante a decir algo y empeorar las cosas. Rías no los rechazó. Los dejó pasar, uno a uno, reconociendo el dolor sin permitir que la arrastrara. En Kuo, había aprendido a cargar con responsabilidades que no había elegido. Aquí, estaba aprendiendo a cargar con heridas que no eran suyas pero que ahora debía honrar. Mañana será más difícil, dijo Tiki, sentándose a su lado. Lo sé, respondió Rías. Pero también será distinto. Porque algo había cambiado, y no solo en ella. En la clase, en las miradas, en la forma en que Lila había retrocedido apenas un paso. No por miedo, sino por pérdida de control. Y eso, para alguien como ella, era una grieta peligrosa. Rías cerró los ojos. No soñó con demonios ni con milagros. Soñó con permanecer. Con despertar al día siguiente y seguir ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no le resultó aterradora. La mañana llegó sin sobresaltos. No hubo pesadillas, ni recuerdos violentos, ni voces reclamando atención. Solo el sonido lejano de la ciudad despertando, el murmullo de los primeros autos y el leve crujir de la madera antigua de la casa al adaptarse al cambio de temperatura. Rías abrió los ojos lentamente. Durante unos segundos, no se movió. Permaneció acostada, observando el techo familiar, dejando que la respiración se estabilizara antes de permitir que los pensamientos fluyeran. Había aprendido hacía tiempo que las decisiones importantes no se tomaban en el primer instante al despertar, cuando el cuerpo aún estaba vulnerable. El cuerpo humano, en particular. Se incorporó despacio, apoyando los pies en el suelo frío. El mareo de la noche anterior ya no estaba, pero quedaba una sensación residual, como una rigidez profunda en los músculos, una señal clara de que algo había sido forzado el día anterior. Todavía no te has adaptado del todo, susurró Tiki, apareciendo cerca de la ventana. Rías asintió. Ni lo estaré si me quedo quieta, respondió. Se levantó y comenzó a estirarse con movimientos lentos y conscientes. No improvisaba. Su cuerpo recordaba entrenamientos antiguos, no físicos en el sentido humano, sino rituales de control, posturas diseñadas para canalizar energía sin perder estabilidad. Aquí no podía replicarlos tal cual, pero podía adaptarlos. Cada estiramiento revelaba un límite distinto. Los brazos temblaban ligeramente si los forzaba demasiado. La espalda baja se quejaba al inclinarse más de la cuenta. El cuerpo de Marinette no era débil, pero estaba desacostumbrado a cualquier exigencia real.
Este cuerpo ha sobrevivido a muchas cosas, dijo Rías mientras regulaba la respiración, pero nunca se le enseñó a sostenerse a sí mismo. Tiki la observó en silencio. ¿Quieres entrenar?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sí. Pero no como demonio, respondió Rías. Como humana. Se puso una ropa sencilla. Pantalones deportivos, una camiseta ligera. Nada que llamara la atención. Nada que exigiera más de lo necesario. Bajó las escaleras con cuidado, saludó a sus padres con la naturalidad que Marinette había aprendido a fingir durante años, y salió de la casa antes de que pudieran hacer demasiadas preguntas. El aire de la mañana era fresco. Rías caminó hasta un pequeño parque cercano, uno que Marinette conocía bien pero que rara vez había usado para algo que no fuera sentarse a dibujar o escapar de sus pensamientos. Eligió una zona apartada, lejos de la gente, y se detuvo. No empezó corriendo. Cerró los ojos. No puedo forzar el poder, pensó. Pero puedo preparar el recipiente. Comenzó con ejercicios básicos. Flexiones suaves, sentadillas lentas, movimientos de equilibrio. Nada espectacular. Nada heroico. Cada repetición era medida, consciente, acompañada por una respiración controlada. El cuerpo protestó pronto, los músculos ardiendo con rapidez. Rías no se detuvo. No porque quisiera castigarse, sino porque conocía la diferencia entre dolor destructivo y dolor de adaptación. Ajustaba la intensidad, escuchaba el cuerpo, retrocedía cuando era necesario. No había prisa. Solo constancia. Con el paso de los minutos, el sudor comenzó a deslizarse por su frente. El corazón latía con fuerza, pero de forma estable. Y entonces lo sintió. No poder, pero alineación. Una sensación tenue, profunda, como si algo en su interior encontrara una postura más cómoda. La presencia demoníaca no despertó. No se expandió. Simplemente dejó de chocar tanto contra las paredes humanas. Eso es, dijo Tiki en voz baja. Estás creando espacio. Rías abrió los ojos. El poder siempre exige un cuerpo que pueda sostenerlo, respondió. En mi mundo, eso se daba por hecho. Aquí tengo que construirlo desde cero. Terminó el entrenamiento exhausta. Se dejó caer sobre el césped, mirando el cielo entre los árboles. El cuerpo temblaba ligeramente, los brazos pesados, las piernas cansadas. Pero no había mareo. No había punzadas. Solo agotamiento físico honesto. Esto también es libertad, pensó. Elegir cómo fortalecerse. Regresó a casa más tarde, se dio una ducha rápida y se detuvo frente al armario de Marinette. Y ahí, por primera vez desde que había despertado en ese cuerpo, sintió un rechazo real. La ropa era colorida, caótica, desordenada. Bonita, sí. Pero no le pertenecía. No a quien era ahora. No a alguien que había pasado siglos aprendiendo a presentarse ante el mundo como algo más que una chica amable y torpe. No es que esté mal, murmuró. Simplemente ya no encaja. Tiki se sentó sobre una repisa, observándola. Marinette nunca se permitió cambiar esto, dijo. Tenía miedo de llamar más la atención. Rías asintió lentamente. Yo no busco llamar la atención, respondió. Busco coherencia. Comenzó a separar prendas. No tiró nada. No rechazó nada con desprecio. Solo eligió. Colores más neutros. Cortes más simples. Ropa que permitiera moverse con libertad, que no gritara mírame, pero tampoco ignórame. Eligió unos pantalones oscuros, una blusa sencilla, una chaqueta ligera. Nada lujoso. Nada provocador. Pero había estructura. Se miró al espejo. Seguía siendo Marinette. Pero algo en la postura había cambiado. La forma en que sostenía la mirada. La manera en que el cuerpo ocupaba el espacio. No era arrogancia. Era presencia. Este estilo no borra quién era ella, dijo Tiki. Solo refleja quién eres tú ahora. Rías apoyó una mano contra el espejo. No quiero borrar a Marinette, respondió. Quiero que, cuando vuelva a mirarse, no se sienta pequeña. Por un instante, esa misma calidez silenciosa volvió a manifestarse. Un acuerdo mudo. Una aceptación tranquila. Rías tomó su bolso y se preparó para salir rumbo al colegio. El entrenamiento había dejado huella. Cada paso era más consciente. Cada movimiento, medido. No porque temiera romperse, sino porque estaba aprendiendo a habitar el cuerpo, no solo a usarlo. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Esto es solo el comienzo, pensó. No del poder sino del control. Y con esa certeza firme, cruzó el umbral hacia un día que, sabía, no sería fácil. Pero esta vez, estaba preparada para enfrentarlo de pie. El aula estaba igual que siempre.
Las mismas paredes claras, los mismos ventanales altos dejando pasar la luz de la mañana, el mismo murmullo constante de estudiantes ocupando sus asientos con desgana. Nada había cambiado en apariencia. Nada excepto ella. Cuando Rías, en el cuerpo de Marinette Dupain-Chen, cruzó la puerta del salón, el ruido no se detuvo de inmediato. No hubo un silencio dramático ni miradas sincronizadas. Solo un par de segundos en los que nadie reaccionó hasta que alguien lo hizo. «¿Marinette?», murmuró una voz desde el fondo. Rías no se detuvo. Caminó con paso firme hacia su asiento, la espalda recta, la cabeza en alto. No era una pose consciente. Era simplemente la forma natural en la que siempre había caminado durante siglos. El cuerpo humano, poco a poco, comenzaba a recordar cómo sostener un alma como la suya. Y eso se notaba. Alia fue la primera en girarse del todo. Sus ojos recorrieron a Marinette de arriba a abajo, no con burla ni desprecio, sino con una confusión evidente. Algo no cuadraba. El rostro seguía siendo el mismo, los rasgos familiares, pero no exactamente. La piel parecía más uniforme, más luminosa, como si hubiera perdido esa palidez cansada que Marinette había arrastrado durante meses. El cabello negro, normalmente rebelde y descuidado, caía hoy con un peso distinto, más ordenado, más brillante. No estaba peinado de forma especial, pero tenía presencia. Y luego estaba la postura. Marinette solía encogerse al entrar. Hombros hacia adelante, mirada baja, pasos apresurados. Una chica intentando ocupar el menor espacio posible. Esta no. Rías ocupaba su lugar con naturalidad. No buscaba atención, pero tampoco la evitaba. Simplemente existía. Y esa sola diferencia alteró el equilibrio del aula. ¿Se hizo algo?, susurró Rose a Juleka. No lo sé, pero se ve diferente, respondió la otra en voz baja. Lila Rossi, sentada a unas filas de distancia, levantó la vista con desinterés ensayado y se quedó inmóvil. Sus ojos se entrecerraron. No era el cambio físico lo que la incomodaba al principio. Era la sensación. Esa impresión instintiva de que algo que creía controlar ya no respondía igual. Marinette siempre había sido predecible. Vulnerable. Fácil de empujar. La chica que entró hoy al aula no emitía esa fragilidad. Debe ser imaginación mía, pensó Lila, forzando una sonrisa mientras se acomodaba en su asiento. Solo está fingiendo seguridad. Rías se sentó sin mirar a nadie en particular. Sacó sus materiales con calma, ordenándolos de forma metódica. Cada gesto era preciso, contenido. No había torpeza. No había prisa. Y eso llamó la atención. ¿Te sientes bien?, preguntó Alia finalmente, inclinándose hacia ella. Rías alzó la mirada. Sus ojos azules, un tono apenas más intenso de lo que solían ser, se encontraron con los de Alia sin titubeo. Sí, respondió. ¿Por qué no habría de estarlo? La pregunta no era defensiva. Era genuina. Alia parpadeó. Es solo que te ves distinta. Rías ladeó la cabeza levemente, como considerando la afirmación. Las personas cambian, dijo. Especialmente cuando dejan de cargar cosas que no les pertenecen. No hubo rastro de tristeza en su voz. Tampoco rencor. Solo una certeza tranquila. Alia no supo qué responder. Desde otros puntos del aula, las miradas se acumulaban. Algunas curiosas. Otras incómodas. Otras, francamente molestas. Para muchos, Marinette había sido durante meses un blanco fácil, alguien sobre quien descargar frustraciones sin consecuencias. Ese equilibrio estaba alterado. ¿Ya no te tropiezas?, soltó Kim en voz alta, con una risa nerviosa. Es raro verte caminar sin caerte. Un par de risas lo acompañaron, más por costumbre que por convicción. Rías giró la cabeza hacia él con lentitud. Lo observó. No como presa. No como enemigo. Como se observa algo irrelevante. Caminar bien no es raro, respondió. Solo es cuestión de práctica. No hubo sarcasmo. No hubo desafío. Y aún así, el comentario cayó como una bofetada. Kim frunció el ceño, incómodo. Oye, solo bromeaba. Las bromas son graciosas para todos, replicó Rías. Si no lo son, no son bromas. El aula quedó en silencio. No porque Rías alzara la voz. No porque amenazara. Sino porque nadie estaba acostumbrado a que Marinette respondiera sin temblar. Lila intervino entonces, levantándose ligeramente de su asiento. Vamos, Marinette, dijo con una sonrisa dulce. No tienes que ponerte a la defensiva. Todos estamos preocupados por ti. Rías la miró. Y por un instante, algo ancestral se agitó en lo profundo de su alma. No poder. No ira. Reconocimiento. Lila no era una amenaza real, pero sí un tipo de criatura que Rías conocía bien.
Manipuladora, dependiente del control social, alimentándose de la percepción ajena. No estoy a la defensiva, respondió Rías. Solo estoy poniendo límites. La sonrisa de Lila se tensó apenas. ¿Desde cuándo haces eso? Rías no respondió de inmediato. Apoyó los codos sobre el pupitre, entrelazó los dedos con calma. Desde que entendí que soportar no es lo mismo que ser fuerte. Las palabras resonaron en la clase. No eran palabras de una adolescente confundida. Eran palabras de alguien que había vivido, perdido y decidido sobrevivir de otra forma. Adrien, sentado unas filas más adelante, giró la cabeza lentamente. Observó a Marinette con atención renovada. Algo en ella le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Como si la chica que conocía estuviera ahí, pero envuelta en una seguridad que nunca antes había mostrado. Marinette, murmuró para sí. ¿Qué te pasó? Rías no escuchó el comentario. Estaba demasiado ocupada sintiendo su propio cuerpo. Había algo distinto. No doloroso. No alarmante. Una estabilidad nueva. Como si el peso que siempre había sentido en los hombros se redistribuyera de forma más natural. El cuerpo comenzaba a alinearse con el alma que lo habitaba, ajustando detalles mínimos. La forma de sostener la cabeza, la tensión muscular, incluso la expresión facial en reposo. Nada sobrenatural. Nada visible de inmediato. Pero el resultado era innegable. Se cree mucho ahora, susurró alguien. Seguro es una fase, dijo otro. Rías escuchó los murmullos sin reaccionar. No porque no le importaran, sino porque ya no tenían poder real sobre ella. Había enfrentado consejos demoníacos, guerras políticas, traiciones reales. La opinión fluctuante de adolescentes humanos no tenía el mismo peso. La profesora entró al aula, rompiendo la tensión. Las clases comenzaron. Pero algo había cambiado. Durante la lección, Rías participó cuando fue necesario. No para destacar, sino para cumplir. Su voz era clara. Su lenguaje corporal firme. Incluso la forma en que escribía parecía distinta, más fluida, más segura. Lila la observaba de reojo. No le gustaba. No le gustaba en absoluto. No importa, pensó. Se cansará. Siempre lo hacen. Pero por primera vez, esa certeza no era absoluta. Cuando sonó el timbre del recreo, la clase se levantó con el caos habitual. Algunos estudiantes pasaron junto a Rías sin decir nada. Otros la miraron con curiosidad abierta. Un par intentaron murmurar algo hiriente y se detuvieron a mitad de frase. Porque Rías los miró. No con amenaza. No con furia. Con calma. Y eso fue suficiente. Mientras salía del aula, Rías sintió el sol del pasillo iluminarle el rostro. Inspiró profundamente. El cuerpo respondía mejor. La mente estaba clara. Esto será incómodo para ellos, pensó. Pero necesario para mí. Titi apareció discretamente dentro de su bolso. No lo notaste, ¿verdad? Susurró. Notar que... Tu cuerpo, respondió. Está empezando a cambiar. Muy poco. Muy lento. Pero se está adaptando a ti. Rías frunció ligeramente el ceño, como evaluando la información. Mientras no me limite, dijo, no me preocupa. Y siguió caminando. Sin saber que, para quienes la observaban desde atrás, Marinette Dupainchen ya no parecía alguien a quien podían empujar sin consecuencias. Y eso apenas era el comienzo. El timbre que anunciaba el final de la primera clase resonó por los pasillos como una liberación anticipada. Las sillas se movieron, las conversaciones estallaron y el aula se llenó de ese caos cotidiano que siempre seguía a una hora de atención forzada. Rías guardó sus cosas con calma. No había prisa en sus movimientos. No había ansiedad. Para ella, el tiempo ya no era algo que la persiguiera. Cada gesto estaba medido, no por cálculo social, sino por costumbre. Una costumbre nacida de siglos donde actuar con control era una necesidad, no una elección. Cuando se levantó de su asiento, notó la presencia incluso antes de escuchar la voz. Marinette. Se detuvo. No suspiró. No rodó los ojos. Simplemente giró con tranquilidad. Adrien Agreste estaba de pie a unos pasos de distancia, con esa expresión amable que casi siempre llevaba, pero hoy había algo más detrás de ella. Inquietud. Confusión. Y una pizca de incomodidad que no sabía cómo ocultar. ¿Sí? Respondió Rías. El tono era neutro. Cortés. No distante, pero tampoco cálido. Adrien dudó un segundo antes de continuar. ¿Podemos hablar? Preguntó. A solas. Rías miró alrededor. Algunos estudiantes aún no salían del aula, y más de una mirada curiosa se desvió hacia ellos. Lila, desde su asiento, fingía revisar su teléfono, pero estaba claramente atenta. Aquí está bien, dijo Rías.
No tengo nada que ocultar. Adrien frunció ligeramente el ceño, pero asintió. Se acomodó mejor la mochila sobre el hombro. Es solo que, empezó, buscando las palabras. Desde esta mañana has estado diferente. Rías inclinó apenas la cabeza, invitándolo a continuar. No es malo, se apresuró a añadir Adrien. Solo no eres como antes. Y eso me preocupa. ¿Por qué? Preguntó Rías con genuina curiosidad. La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué? Titubeó. Porque antes eras tú. Y ahora parece que estás enojada con todos. Rías negó suavemente con la cabeza. No estoy enojada, corrigió. Estoy clara. Adrien la observó con más atención. No era solo la postura. No era solo la mirada firme. Había una solidez en ella que no sabía cómo interpretar. Marinette solía hablar rápido, gesticular, desviarse. Esta versión sostenía el silencio sin esfuerzo. Marinette, dijo él, bajando un poco la voz. Sé que Lila puede ser difícil, pero enfrentarte así no es buena idea. Rías lo miró fijamente. ¿Por qué? Adrien se pasó una mano por el cabello, incómodo. Porque ya sabes cómo es esto. Si la presionas demasiado, si la contradices frente a los demás podría terminar acumatizada. Hubo un silencio. No incómodo. No tenso. Un silencio pesado. Rías no reaccionó de inmediato. No porque no entendiera, sino porque necesitaba asegurarse de responder desde la razón y no desde algo más antiguo, más severo. ¿Ese es tu consejo? Preguntó finalmente. ¿Que tolere mentiras, humillaciones y acoso para evitar que alguien más pierda el control? Adrien abrió la boca para responder, pero ella continuó. ¿Que me haga más pequeña para que otra persona no explote? Su voz no se elevó. No acusaba. Pero cada palabra estaba afilada por la verdad. No lo digo así, replicó Adrien. Solo a veces es mejor no provocar. Por el bien de todos. Rías lo observó durante unos segundos largos. En ese momento, no vio a un adolescente malintencionado. Vio a alguien criado para agradar, para evitar conflictos, para sacrificar incomodidades personales en nombre de una paz frágil. Alguien que confundía responsabilidad con sumisión. Ese es un consejo terrible, dijo al fin. Adrien se quedó inmóvil. ¿Qué? Lo que acabas de decir, continuó Rías. Es terrible. No porque seas una mala persona, sino porque normaliza algo profundamente injusto. Se acercó un paso, sin invadir su espacio, pero obligándolo a prestarle atención. La responsabilidad de controlar las emociones de Lila no es mía, dijo. Nunca lo fue. Y tampoco es justo que se espere que yo soporte abusos para mantener una estabilidad falsa. Pero la D-Book siempre intenta evitar daños, argumentó Adrien, casi por reflejo. Rías lo miró con algo que rozaba la compasión. Evitar daños no significa permitirlos, respondió. Significa enfrentar la causa, no silenciar a la víctima. Adrien apretó los labios. No lo entiendes, dijo. Si algo pasa, la ciudad corre peligro. Lo entiendo mejor de lo que crees, replicó Rías con calma. He visto mundos caer por sostener mentiras demasiado tiempo. No sabía por qué había dicho eso. O quizás sí. La frase se deslizó desde un lugar más profundo, más antiguo, pero no reveló nada concreto. Solo dejó una sensación incómoda flotando entre ellos. Adrien bajó la mirada un instante. Solo pensé que querías evitar problemas. Quería evitar desaparecer, corrigió Rías. Y fallé en eso durante mucho tiempo. Alzó la vista hacia él. Pero ahora no. Adrien levantó la cabeza, sorprendido. ¿Entonces qué vas a hacer? Rías pensó en la pregunta. En Lila. En la clase. En Marinette. Nada, respondió con honestidad. Nada. Nada, repitió. No voy a enfrentarla. No voy a exponerla. No voy a intentar convencer a nadie. Adrien parpadeó, confundido. Entonces, ¿por qué hablaste así en clase? Porque puse un límite, dijo Rías. Y porque ya no voy a mentir para encajar. Se giró ligeramente, señalando el aula con un gesto sutil. Ellos eligieron creerle a Lila, continuó. Eligieron ignorar lo evidente. Eligieron mirar hacia otro lado. Esa fue su decisión. Volvió a mirarlo. Y ya no es mi problema cargar con las consecuencias de elecciones ajenas. Las palabras no tenían rencor. No había resentimiento en su voz. Solo una aceptación madura, casi fría. Adrien la miró como si no la reconociera. Eso suena duro. Es honesto, respondió Rías. Y la honestidad no siempre es cómoda. Hubo un silencio más largo esta vez. Algunos estudiantes pasaban cerca, lanzando miradas curiosas, pero nadie interrumpió. Algo en la escena imponía respeto. Marinette, dijo Adrien finalmente.
Antes siempre intentabas arreglar las cosas. Rías lo miró con suavidad. Antes me estaba rompiendo, respondió. Arreglarlo todo no sirve si te destruyes en el proceso. Adrien tragó saliva. ¿Entonces ya no te importa lo que piensen? Rías sonrió levemente. No con burla. Con tristeza tranquila. Claro que importa, admitió. Pero ya no define quién soy ni cómo me trato. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo un segundo más. Adrien, dijo sin mirarlo. Si algún día te dicen que la paz depende de que tú sufras en silencio, cuestiona ese consejo. Y con eso, se fue. Adrien se quedó quieto, observándola alejarse por el pasillo. No entendía todo lo que había dicho. Pero algo dentro de él se había movido. Algo incómodo. Algo que cuestionaba certezas que nunca había puesto en duda. Desde el fondo del aula, Lila apretó los dedos alrededor de su teléfono. No había escuchado cada palabra. Pero había visto suficiente. Marinette ya no estaba sola. Y peor aún, ya no estaba rota. Y eso, para alguien como Lila, era peligroso. Lila Rossi cerró la puerta del baño con cuidado. No con prisa. No con torpeza. Con precisión. El sonido del pestillo resonó suave, pero definitivo, aislándola del murmullo distante del pasillo y de las risas dispersas del recreo. Durante unos segundos, permaneció inmóvil frente al espejo, las manos apoyadas en el lavamanos, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Su reflejo le devolvió la imagen de siempre. Cabello perfectamente acomodado, expresión dulce, ojos grandes y vulnerables. Pero la mirada no era dulce. Respira, se dijo en voz baja. Esto no cambia nada. Inspiró profundamente, como había aprendido a hacer cuando algo no salía según lo planeado. Cuando el escenario se desviaba del guión que había construido con tanto cuidado. Marinette Dupain-Chen había cambiado. No era una sensación vaga. No era una paranoia. Lila había construido su vida entera leyendo a las personas, anticipando reacciones, empujando hilos invisibles con la certeza de que el resultado sería siempre el mismo. Y hoy, por primera vez en meses, uno de esos hilos no respondió. No es más fuerte que yo, susurró, observando su propio reflejo. Solo está confundida. Se enderezó y comenzó a analizar. Marinette siempre había sido fácil. Demasiado emocional. Demasiado necesitada de aprobación. Bastaba con una insinuación, una mentira dicha en el momento correcto, una lágrima estratégicamente colocada y el grupo hacía el resto. Aislarla había sido sencillo. No porque la odiaran, sino porque era más cómodo creerle a Lila que enfrentarse a la incomodidad de cuestionar sus propias decisiones. Pero ahora Marinette no reaccionaba como debía. No bajaba la mirada. No se justificaba. No pedía perdón por existir. Y eso era peligroso. Lila giró el grifo y se mojó ligeramente las manos, más por tener algo que hacer que por necesidad. El agua fría la ayudó a ordenar los pensamientos. El problema no es que hable, pensó. Es que ya no le importa si la escuchan. Eso lo cambiaba todo. Cuando una víctima deja de necesitar validación, el juego se vuelve inestable. Lila apretó los dedos. Pero todos siguen de mi lado, se recordó. La clase confía en mí. Adrien confía en mí. Los profesores no dudan de mí. Se detuvo. Adrien. La imagen del rubio hablando con Marinette en el aula volvió a su mente como una espina. No había podido escuchar la conversación completa, pero había visto la postura de ambos. Había visto la forma en que Marinette no se encogía frente a él. Eso no debería pasar, murmuró. Adrien era una pieza clave. No porque fuera ingenuo, aunque lo era, sino porque su sola presencia legitimaba. Si Adrien dudaba, otros podían empezar a hacerlo. Y Marinette lo sabía, ¿o no? Lila frunció el ceño. No es tan inteligente, se dijo. Esto no es un plan. Es una reacción emocional. Caminó lentamente por el baño, taconeando con suavidad, como si cada paso fuera una idea acomodándose en su lugar. Está probando una nueva máscara, pensó. Seguridad. Firmeza. Silencio. Las máscaras siempre caían. Siempre. El truco era empujar en el lugar correcto. Lila se detuvo frente al espejo otra vez y ensayó una expresión preocupada. Sus ojos se humedecieron ligeramente, el ceño se frunció con la mezcla exacta de tristeza y confusión. Perfecto. Si no quiere atacarme, murmuró, entonces no la provocaré directamente. Sonrió. Haré que los demás lo hagan. El plan comenzó a tomar forma. No necesitaba humillar a Marinette en público. Eso ya no funcionaría igual. Lo había notado en clase. Los comentarios directos ya no obtenían la reacción deseada. Marinette no se quebraba. Pero la presión indirecta, las miradas, los susurros, la narrativa, eso aún podía controlarlo. Solo necesito que parezca inestable, pensó.
Que su cambio no sea fortaleza, sino rareza. Abrió su bolso y sacó el teléfono. Sus dedos se movieron rápidos, seguros. Un mensaje aquí. Una respuesta allá. Nada explícito. Nada que pudiera usarse en su contra. ¿No notaron que Marinette está actuando raro? Me preocupa un poco. No quiero decir nada, pero hoy me dio mala espina. Semillas. Siempre semillas. Guardó el teléfono y respiró hondo. Si ella no juega, pensó, haré que el tablero juegue solo. Pero incluso mientras se convencía de su control, algo incómodo persistía en el fondo de su mente. La mirada de Marinette. No era rabia. No era miedo. Era indiferencia. Y eso era nuevo. No importa, se dijo con firmeza. A todos les importa algo. Solo tengo que encontrar qué. Se inclinó hacia el espejo, mirándose directamente a los ojos. Siempre gano porque entiendo a las personas, susurró. Y ella no es diferente. Pero la afirmación ya no sonaba tan sólida como antes. Porque, por primera vez, Lila no estaba segura de quién era Marinette ahora, ni de hasta dónde estaba dispuesta a llegar alguien que ya no tenía nada que perder. Cuando salió del baño, su sonrisa dulce estaba de vuelta. Sus pasos eran ligeros. Su voz, suave. Nadie habría adivinado que, detrás de esa fachada, el control empezaba a sentirse resbaladizo. Y eso la enfurecía. El pasillo estaba más ruidoso a medida que los estudiantes se dirigían a sus siguientes clases. Rías caminaba entre ellos con paso constante, sosteniendo su mochila con una sola mano, la otra relajada a su costado. El murmullo general no le era ajeno. Lo había oído incontables veces desde que despertó en ese cuerpo. Sin embargo, ahora lo escuchaba con otros oídos. No como amenaza. No como juicio. Como ruido. Cuando entró al aula, lo primero que notó no fue una palabra, sino el cambio sutil en la atmósfera. El aire parecía más denso, cargado de expectativa. Varias conversaciones se detuvieron apenas cruzó la puerta, solo para reanudarse en susurros apenas disimulados. Ahí viene. ¿Viste cómo habló antes? Está actuando raro. Rías avanzó sin detenerse. Ese salón no era nuevo para ella. El cuerpo lo reconocía, y con él, el eco de meses de humillaciones silenciosas. Marinette había entrado allí muchas veces con el estómago encogido, anticipando el siguiente golpe invisible. Rías sentía ese recuerdo adherido a las paredes, a los pupitres, a las miradas. Se sentó en su lugar habitual. El silencio duró exactamente 3 segundos. Oigan, dijo una voz desde atrás, con falsa inocencia, ¿alguien más siente que Marinette se cree mejor que nosotros ahora? Rías no se giró. Las risas fueron suaves, calculadas. No carcajadas abiertas, sino ese tipo de risa que busca consenso, aprobación colectiva. Debe ser porque ahora se cree importante, añadió otra chica. Ya sabes, hablando como si fuera superior. O como si todos le debiéramos algo, comentó alguien más. El murmullo creció. Rías abrió su cuaderno con calma. No era indiferencia fingida. Simplemente no veía la necesidad de responder a cada provocación. En su mundo, responder sin propósito era una pérdida de poder. Aquí, la lógica no era distinta. ¿No vas a decir nada? Preguntó Kim desde el otro lado del aula. Antes siempre tenías algo que decir bueno, algo torpe. Algunas risas más fuertes esta vez. Rías levantó la mirada lentamente y lo observó. No con odio. No con desafío. Con evaluación. No, respondió. No lo considero necesario. La respuesta fue tan sencilla que dejó a varios sin reacción inmediata. ¿Ves? Susurró alguien. Se cree demasiado buena ahora. Seguro es porque quiere llamar la atención, añadió otra voz. Como si no fuera suficiente drama ya. Rías volvió a mirar al frente. Por dentro, no había ira. Solo una comprensión clara. El patrón era el mismo. El tono, las frases, incluso los silencios estaban calcados de lo que Marinette había soportado durante meses. La diferencia no estaba en ellos. Estaba en ella. Esto es miedo, pensó. No crueldad pura. Miedo a perder control. Un papel doblado aterrizó sobre su mesa. No lo tocó de inmediato. Esperó. Otro cayó poco después. Finalmente, lo tomó y lo abrió con cuidado. No había insultos escritos, solo un dibujo mal hecho de una figura torpe con una corona exagerada encima. Rías observó el papel durante unos segundos. Luego lo dobló con pulcritud y lo guardó en su bolso. Eso provocó murmullos. ¿Qué hace? ¿Ni siquiera va a reaccionar? ¡Qué rara! La profesora entró en ese momento, iniciando la clase sin notar, o fingiendo no notar, la tensión evidente. La lección comenzó, y con ella, el bullying cambió de forma. Ya no eran comentarios directos. Eran suspiros exagerados cuando Rías hablaba. Risas ahogadas cuando caminaba al frente.
Miradas compartidas, cejas alzadas, gestos teatrales. Marinette, en esos mismos momentos, solía encogerse. Sus manos temblaban. Su voz se apagaba. Rías no. Se levantó cuando la profesora lo pidió. Caminó hasta el frente con pasos seguros. Su cuerpo, sin que ella lo notara conscientemente, se movía con una armonía nueva, más alineada, más firme. La genética demoníaca no se manifestaba en rasgos visibles aún, pero sí en presencia. Y eso incomodaba. ¿Por qué camina así? Susurró alguien. Da miedo. Relájate, no es nadie, respondió otro. Siempre ha sido igual. Pero no lo era. Rías respondió correctamente. Sin arrogancia. Sin titubeos. Volvió a su asiento sin bajar la cabeza. Un error. Eso fue interpretado como provocación. Oye, Marinette, dijo una chica cerca de la ventana. ¿No te dijeron que dejaras a Lila en paz? Rías alzó la vista. Nunca la molesté, respondió. Claro que sí, replicó la chica. Siempre haces comentarios raros. Luego te haces la víctima. El aula se tensó. Rías sostuvo la mirada de la chica con calma. Eso no es verdad, dijo. Pero entiendo que sea más cómodo creerlo. ¿Nos estás llamando mentirosos? Saltó otra voz. No, respondió Rías. Digo que cada uno elige qué versión aceptar. El silencio volvió a caer. No era una respuesta agresiva. No acusaba. Pero quitaba responsabilidad emocional del juego. No pedía aprobación. No suplicaba comprensión. Eso enfurecía más que cualquier grito. ¡Qué soberbia!, murmuró alguien. Rías bajó la mirada a su cuaderno. Esto no va a parar hoy, pensó. Ni mañana. Y no le importó. Porque por primera vez, el bullying no la definía. No marcaba su valor ni su lugar en el mundo. Era simplemente una circunstancia externa, desagradable, sí, pero insuficiente para quebrarla. Al final de la clase, cuando el timbre sonó, varios estudiantes salieron rápidamente, lanzándole miradas cargadas de desprecio o curiosidad. Algunos pasaron demasiado cerca, chocando su hombro por accidente. Rías ni siquiera se tambaleó. Su cuerpo respondió con una estabilidad natural, como si siempre hubiera sabido mantenerse firme. Cuando quedó sola por unos segundos, Tiki habló desde su bolso. Lo están intentando igual que antes, susurró. Pero no funciona. Rías cerró su cuaderno con suavidad. No, respondió. Porque ya no soy la misma persona que entró aquí temblando. Se levantó de su asiento y salió del aula. Detrás de ella quedaron estudiantes confundidos, molestos, incómodos. Porque el bullying necesita una reacción para existir. Y Rías Gremory no estaba dispuesta a entregársela.